Para nuestras cápsulas del día de hoy de novedades editoriales, estará con nosotros la doctora Alda Rocío Ortiz, que nos hablará de su libro La esencia de la genética, una publicación de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. En el libro se presentan los principios básicos, los hitos históricos y se menciona la trascendencia de la apasionante área que es la genética. Se muestra que el auge de la genética inició en la década de los años 50 del siglo XX. Este auge se ha mantenido y en la actualidad se considera a la genética como esencial para la biología y la medicina. El libro consta de 6 capítulos. En el primer capítulo definimos a la genética, a los caracteres hereditarios y mencionamos los trabajos de los pioneros en esta área científica. También se muestran diversos hallazgos esenciales en el desarrollo del estudio de la herencia y el capítulo concluye con una breve mención del desarrollo de la genética en México. El capítulo 2 está dedicado a la genética mendeliana o genética clásica. En él se describen y se mencionan los sencillos, pero a los que se les dio una interpretación magnífica, los experimentos de Mendel, que le permitieron formular las bases de la herencia que son válidas hasta la actualidad. Mendel es considerado el padre de la genética y si bien se han descrito adiciones a las leyes de Mendel o consideraciones especiales con relación a las leyes de Mendel, sus postulados son esenciales para la misma. En el capítulo 3 nos referimos y mencionamos las características de la molécula portadora de la herencia, el ácido desoxirribonucleico o ADN por sus iniciales. Mencionamos a los genes, las unidades de la herencia, su estructura y su expresión para formar las proteínas. También en este capítulo incluimos los estudios sobre el conjunto del material genético, los estudios de la genómica, cuyos resultados han sido muy importantes para conocer los sistemas biológicos. En el siguiente capítulo, el capítulo 4, nos referimos a la estructura de la cromatina y de los cromosomas. Mencionamos también los métodos que se han utilizado para estudiar a los cromosomas y algunas enfermedades relacionadas con alteraciones en la estructura o en el número de los cromosomas. En el capítulo 5 mencionamos a las células, la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos. Mencionamos sus características y los procesos por los cuales las células se dividen. Esto es, los mecanismos de la división celular. Y concluimos este capítulo con los temas de la formación de gametos y la fertilización. En el capítulo 6, el último capítulo, mencionamos las enfermedades genéticas, las denominadas enfermedades genéticas, enfocándonos principalmente a aquellas relacionadas con defectos en un solo gen y por ello se denominan como monogénicas. Vemos que estas enfermedades, a pesar de considerarse como sencillas, en realidad son entidades complejas. Y también en este capítulo mencionamos la importancia del diagnóstico de las enfermedades genéticas, incluso desde la etapa prenatal, también lo esencial de la asesoría genética, esto es de una especialista en genética, y concluimos con lo que es la ilusión tal vez de todos los genetistas, la terapia génica, la capacidad de reemplazar un gen dañado, la capacidad de modificar un gen dañado. Podemos decir que dentro de la genética experimental es la que ha tenido un mayor auge
y dentro de ellos los estudios del material genético del genoma en su conjunto han abierto nuevas perspectivas, posibilidades, ¿sí? Así la genética nos podrá dar información en muy diversos ámbitos como la antropología, tendrá aplicaciones en la agricultura, la ganadería, en desarrollos tecnológicos y en el caso de los humanos se considera que será esencial para en un momento dado mejorar su calidad de vida, contribuyendo con la medicina, creando una práctica médica predictiva y personalizada. Por todo lo anterior, consideramos que la genética es esencial, todos debemos estar enterados sobre ella y los beneficios que resulten de los estudios genéticos deben alcanzar a toda la población en un momento dado con justicia y equidad. Para todos los estudiantes de ciencias de la vida es esencial conocer sobre la genética y nosotros debemos cultivar lo que nos puede llevar a aspectos maravillosos y evitar los puntos en los cuales se puede caer en discriminación. Con este libro se pretende estimular y apoyar el estudio de la genética. Los temas se describen en forma sencilla y se procuró ilustrarlos para facilitar su lectura y comprensión. Bueno, anhelo que el libro sea interesante y sea útil para todos ustedes. Muchas gracias.